con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche vamos nuevamente a estar compartiendo con ustedes bajo la modalidad virtual. Vamos a seguir utilizando la plataforma tecnológica Zoom y entonces esta noche el doctor Díaz y quien les habla, pues vamos a estar compartiendo con ustedes temas interesantes alrededor de los principales acontecimientos que han ocurrido en el país. Tenemos pautada para hoy una entrevista con una pediatra logopeda, pero por asuntos técnicos hemos tenido algunos inconvenientes. Si podemos resolver los inconvenientes, pues vamos entonces a estar compartiendo con ella por esta plataforma. Bueno, veo que ahí hay una foto. Parece que la doctora está pudiendo contactar. Bueno, de todas maneras, buenas noches, doctor Díaz. Buenas noches. Buenas noches, Pichardo. Buenas noches, televidentes. Nada, una semana más con muchos temas, tanto de salud como políticos. Y vamos a ver si la doctora puede conectarse. Mientras tanto, vamos nosotros a tocar los temas que semanalmente nuestro público espera. Bueno, la doctora veo que sí, que ha podido conectarse y ya tal vez podamos conversar con ella. Uno, como siempre, como dijo el doctor Díaz, siempre tiene temas que tratar con ustedes. Sabemos que esta pandemia genera mucho interés, mucho temor, muchas expectativas y ciertamente nosotros estamos acá para tratar de aclararles, orientarlos en ese sentido. De todas maneras, brevemente uno ve cómo la pandemia aquí en República Dominicana sigue haciendo estragos. Aquí esto no se ha podido controlar, aquí las curvas no se han podido aplanar. Aquí en definitiva esto ha sido un desastre. Esto ha sido un desastre de marca mayor. Es lamentable uno tener que decir esto por un medio como este. Uno quisiera llevarles a ustedes, amigos televidentes, esperanza, decirles las cosas van bien, no se preocupen, nosotros estamos con ustedes como hemos estado siempre, pero no, la cosa no es así, lamentablemente. Va muy mal, Gerardo. Va muy mal. Se ha ido de las manos de las autoridades de salud, sobre todo un gobierno que quiere comenzar a jugar y a sacarle un provecho político a esta situación ante la inminencia de la celebración de unas elecciones. Y realmente es una situación bastante peligrosa. Lo más peligroso es que el sistema de salud comienza a colapsar. Sí. Comienza a colapsar y tal cual ha sido la experiencia de otros países. Estos nuevos rebotes son mucho más agresivos, hay más pacientes en cuidados intensivos. Los pacientes, por ejemplo, nefrópatas, diabéticos, están siendo más afectados y por lo tanto ahora es el momento de extremar las medidas de cuidado. El problema, Luis, óyeme a mí, es que no ha habido, en este país, no ha habido una segunda ola, no ha habido un rebrote. Fíjate la curva ha sido ascendente todo el tiempo. Es decir, tú hablas de rebrote cuando tú has controlado y después vuelve. Pero aquí no, es que aquí nunca se ha controlado. Es decir, las medidas aquí, pero tú mismo lo dijiste al principio de la epidemia,
Las medidas aquí desde un principio debieron de haber sido fuertes, extremas, dictatoriales, y hoy no tuviéramos esto. Pero no se hizo eso, y entonces mira lo que estamos cosechando. Es así. Exacto. Es decir, es una curva que va creciendo. No es una curva que se aplanó, que bajó y ahora volvió a subir. En ningún momento. Es todo el tiempo, tanto los contagios como la mortalidad, todo el tiempo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La ocupación hospitalaria, la de cuidados intensivos. Así que esto es un desastre. Un desastre por la forma como hemos manejado esto. Así es. Hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado con esto y exigir una actitud responsable del gobierno que está en la obligación de garantizarle la salud y de enfrentar un problema público como es esta pandemia con responsabilidad y teniendo como objetivo fundamental la salud del pueblo. Bueno, ya tenemos la doctora. Ya tenemos la doctora aquí. Uno hubiese querido extenderse en los comentarios, pero tenemos ya una invitada que pudo conectarse ya a pesar de unos problemas técnicos iniciales. Bienvenida, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Nos está oyendo, doctora? ¿Nos está escuchando? Sí, doctor. Buenas noches. Lo escucho muy Ok, doctora. La doctora... bien. ¿Y ustedes también? Bien. No sé si habrá algún problema con el audio. De todas maneras, doctora, buenas noches a la doctora Yermin Gómez. La doctora Yermin Gómez es pediatra y es pediatra logopeda. Ella va a estar compartiendo con nosotros esta noche para explicarnos a nosotros y al público de Entre Galenos qué es eso de pediatra logopeda, qué es lo que ella hace, dónde brinda su servicio, cuáles son los pacientes a los que ella puede darle el beneficio de su alta especialidad. Vamos a conversar sobre eso y otros temas con ella esta noche. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? A ver, doctora, díganos, explíquenos a nosotros y al público de Entre Galenos esa especialidad suya, de pediatra logopeda. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué tipo de servicio brinda? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que me ofrecen de explicar realmente lo que es la logopedia. Es así, yo soy pediatra, hice una maestría en logopedia, que no es más, la logopedia trata, detecta, habilita y previene lo que son patologías del habla y del lenguaje, afectan los niños y también los adultos, pero en mi caso en especial sería logopedia infantil porque mi profesión de base es la pediatría. Entonces, la logopedia es muy amplia, va desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Pero vuelvo y recalco, caso en particular, como soy pediatra, pues sería la logopedia infantil, específicamente. Problemas del habla y del lenguaje en los niños, principalmente en las edades de 3 a 6 años de edad, que es la etapa en la que el niño ya de manera madura lo que es el ágil. Entonces trabajaríamos muy de cerca con estas edades principalmente. No quiere decir que no lo haríamos con menos edad. Vuelvo y recalco que podemos trabajar hasta con un prematuro, pero de las madres, los padres se acercan a nosotros con, vamos a decir, con angustia, ya después del año del niño o de los 2 años, porque les preocupa que no habla bien, que tiene algún problemita. Entonces ahí cuando el padre detecta y se acerca a nosotros. Así es, doctor. Ok, doctora, una pregunta. Bien. Sí, se escuchó bastante bien su explicación. Una pregunta para que sigamos poniéndonos en contexto con esto. Habitualmente, yo recuerdo en mi época de estudiante de pediatría, hace mucho de eso ya, que nos decían que en el desarrollo psicomotor el niño al año debía de hablar, más o menos, meses menos, meses más, ya el niño debía de por lo menos articular mamá, papá,
y ese tipo de cosas, y ya eso como que decía que el niño tenía un desarrollo más o menos adecuado. ¿Cuál sería, a ver si han actualizado eso, la edad en que el niño debería de estar hablando y cuándo los padres deberían de preocuparse? Que diga, oye, ya este muchacho ya está hablando, si no está hablando, déjame ir a la doctora a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál sería esa edad? Pues como usted bien ha dicho, doctor, es así mismo, que son las etapas del desarrollo del niño. A partir ya de los 8 o 9 meses, ya el niño debe decir algunas palabras monosílabas, ¿verdad? Aunque no se entienda bien o no tenga un sentido, ya tiene que tener una intención, ¿verdad? De comunicarse, si por lo menos hacer contacto visual con sus padres, que si ya él reconoce su nombre, que si le llaman por su nombre, él gira. Bueno, eso está desde los 8 meses ya hasta el año. Ya él debe tener esta intención común. Y ya después del año, si no tiene ninguna intención comunicativa, no le llama la atención cuando se dice su nombre, no tiene una sonrisa social hacia su madre o hacia algún familiar, ¿verdad?, que se dirija a él, no hace contacto visual, no ha anunciado al año y medio ninguna, ya ahí es modo, por lo menos, de llamar la atención. Es lo que cuando le hacemos una gracia, como decimos los dominicanos, ¿verdad?, le hacemos una gracia, no responde, no dice ni siquiera pa, ma, que son los primeras palabras, vamos a decir, que al niño le sale. Entonces, sin nada de esto y ninguna intención comunicativa, ya al año y 6 meses, entonces lo que pasa es que los dominicanos tenemos la costumbre de decir que yo tengo un hermano que habló a los 2 años, no, yo te hablo a los 3 años, eso es normal, él va a hablar. No, nuestro deber, y en mi caso por eso me motivé a hacer logopedia, porque al consultorio siempre ellas preocupadas, y a veces ni siquiera preocupadas, a veces uno está haciendo revisar al niño en su crecimiento y desarrollo, uno le hace preguntas a los padres, ya dijo sus primeras palabras y eso, no, pero es que yo tengo un hermano que ni hablaba y eso es normal. No, tenemos que prepararnos, tenemos que prendernos ese bombillito y hay que asistir a logopedia. Entonces, el pediatra normalmente desconoce en general esa parte de la logopedia y nos dejábamos llevar por lo mismo, la historia de los mismos padres, que él va a hablar después. No, un bombillito que debe de encenderse. Y aunque el niño apenas tenga 1 año, aunque todavía haya tiempo, pero es la atención temprana, la detección temprana, lo que va a hacer que ese niño al final pueda reintegrarse a la sociedad rehabilitado. Pero si esperamos, entonces ya el diagnóstico es tardío y no podemos. Entonces, no sé si respondí. Sí. Pero... Pues, no, ¿cuáles son? No, sí, muy bien, doctora, muy bien. Ya más o menos... ya uno se orienta sobre el asunto del tiempo donde hay que ir a buscar ayuda y eso. Una pregunta, doctora. ¿Ustedes qué han visto? O sea, la ciencia de la logopedia, ¿cuáles han visto que son las causas más frecuentes por las cuales un niño retrasa o tiene dificultad para articular el lenguaje? Hasta ahora, los problemas del habla más frecuentes son las dislalias. Las dislalias es la dificultad que tiene un niño de articular un fonema o lo sustituye, pero no es un problema neurológico ni tiene ningún problema que ver con ninguna otra patología secundaria o ninguna otra patología, sino problema del propio desarrollo que se resuelve de manera fácil con terapia si se detecta a tiempo. Pero ahora tenemos un auge muy alto también con lo que son los desórdenes del neurodesarrollo, como son algunas patologías como TEA, síndrome de Down, que están en un auge muy alto.
y la falta de comunicación, esta falta de intención social es el primer síntoma que le llama la atención a los padres, y por eso está detectando a tiempo, porque ya hay más conciencia en la sociedad de lo que son los profesionales de la conducta, del neurodesarrollo, los psicólogos, los neuropsicólogos. Ya la gente tiene más que eso, y vemos que las patologías del habla y del lenguaje están muy asociadas a lo que son esas enfermedades que le acabo de decir, esas situaciones del neurodesarrollo, y también son cosas propias del desarrollo del niño, como son las dislalias y las disfemias, que es la tartamudez, que es algo que es casual y que se puede rehabilitar, que no tiene nada que ver con que el niño tenga un retraso o nada de eso, sino que eso se puede rehabilitar muy bien. Y secundariamente tenemos, como ya le dije, los TEA y los Down y esos trastornos del neurodesarrollo. Doctora, el niño autista en algún momento así temprano también tiene algún problema con la comunicación o retardo en el habla. Como le decía, es lo primero que presentan. Si un niño ya, vamos a decir, de 9 meses al año, oiga, estoy hablando de un niño menor de 1 año, el padre, la preocupación de que algo su hijo, no hay que esperar a que el niño tenga 5 años ni a que vaya a la escuela. Ya desde antes del año, el niño con trastorno del espectro autista o TEA da indicio de su condición, porque un niño que no tiene una respuesta social, no hace contacto visual, eso es lo primero. Un bebé de 8 a 9 meses que hace contacto visual con su madre, que es la primera persona desde que uno nace hace contacto visual, es un niño que no responde a cuando le hacen gracia, cuando le llaman por su nombre al año y medio, se le llama por su nombre, no responde, no voltea a hacer contacto. Primera sospecha. No quiere decir que esto ya etiquete al niño. No vamos a etiquetar al niño. Tenemos que se nos prende el bombillito, llevarlo al pediatra, y el pediatra le hará un cuestionario que es para detectar si siguen las sospechas, y con el cuestionario que se llama MCHAT, que es para el pediatra, tiene una alta sospecha, entonces te envía al especialista, que es el neuropsicólogo, para hacerle las pruebas necesarias. No es que vamos a etiquetar al niño, pero sí debe prendernos el bombillito y la preocupación de por qué este bebé, porque este niño que tiene menor de 24 meses, menor de año, no hace contacto visual. Esa es la primera sospecha. Así es. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, ya Luis habló de el autismo, que ahora últimamente también se está reconociendo mucho. Pero yo recuerdo, bueno, uno lo veía antes, no sé cómo andará eso ahora, ustedes que están haciendo pediatría y usted con su especialidad de logopedia. Pero antes los muchachos, y uno mismo, los famosos frenillos, eso. Los frenillos, como la gente le decía, ese tejido que se pone bajo la lengua, que hace que el niño tenga un habla diferente, sí, una alteración en el habla, que muchas veces lo corrigen hasta con cirugía. No sé cómo que anda eso ahora, ustedes dos, Luis y usted, doctora. Los frenillos, eso, famoso, que la gente conocía antes. Eso tiene también, eso ustedes lo detectan y mandan a resolver el problema. A lo que ella se conecta, los frenillos pichados no tienen nada que ver con el habla. La gente ha asociado a que el niño tenga frenillo no poder hablar. Bueno, eso no es un mecanismo natural de evitar que la lengua se vaya hacia atrás y ahogue el niño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la resolución? ¿Cómo lo resuelven? No, hombre, no, eso termina uno cortando los frenillos, el muchachito a las 24 horas de nuevo está.
Por Obviamente, eso que hay casos en que sí hay un frenillo bastante pronunciado, entonces sí es necesario, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de veces uno lo que hace es complacer a la madre para que se esté tranquila y se le quite esa ansiedad que tiene. En esos casos es que entra la especialidad de la doctora. Los niños que tienen problemas para pronunciar la B, la R, entonces ahí sí es importante, y qué pena que la doctora se desconectó en este momento. Ahí sí la ayuda del logopeda en estos niños que son entidades. Pero habitualmente, Luis, el niño con frenillo te lo manda el pediatra a ti o van la mamá directamente donde el cirujano. No, esa es la mamá que anda con el muchacho, que la abuela le dijo que tiene frenillo porque quieren que los muchachos saquen la lengua hasta que le llegue a la barbilla, ¿tú me entiendes? Entonces, esa es la mamá que viene, que le corte el frenillo, uno le dice que no, vuelven otra vez, que córtame el frenillo, y que este muchacho no habla, y que por el frenillo uno termina cortando el frenillo, porque eso se hace sin anestesia, eso se hace en el consultorio, ¿de acuerdo? Por más que uno le explique y le diga que eso se pega, porque es un tejido. Doctora, ¿usted pudo escuchar la conversación? No, sí, Mira, frenó el internet. Ok, oye, estábamos hablando sobre los frenillos, el famoso frenillo, que a veces los pacientes tienen que ir al cirujano. Ya Luis dice que muchas veces se lo llevan a ellos directamente, que ni siquiera es porque el pediatra o ustedes lo manda, sino que la gente va, oye, ese muchacho con esa leve, y entonces los cirujanos le meten presión y los cirujanos le retiran el famoso frenillo. Yo le decía, ustedes con frecuencia ven eso también. Y también es parte del screening que se hace al paciente cuando llega a logopedia. Hay que revisarle eso porque hay que buscar el por qué el niño tiene la dificultad, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer es revisarle los órganos fonatorios o los órganos que tienen que ver con el habla. Entonces, eso se les revisa y depende qué tan corto esté y qué tanto le dificulte al niño o en su vida, ¿no? Porque a veces está muy cortito, entonces el niño no puede alimentarse bien y no puede deglutir, entonces eso es quirúrgico casi inmediato, pero a veces no es tan necesario, que con un poquito de trabajo con la lengua, un poquito de ejercicio puede hasta mejorar y revertir, no todo el tiempo es quirúrgico. Luis, ¿cómo fue? Luis, se me fue Luis. Luis, entonces, ¿cómo tú decías de que cuando lo mandan, entonces cuando lo mandan ustedes allá, donde ella? No, después que uno le corta el frenillo al muchacho, porque ellos siguen sin hablar, y van donde uno, no, pero muchachos siguen igualitos. Entonces ahí es que entra la logopeda para que le hagan, no sé si son algunos tipos de ejercicios, de educación o investigar si el niño tiene algún problema auditivo, lo que sea ahí, y ahí entra la doctora. Esa es la importancia de que más que llevar al niño al cirujano, el niño que tiene problemas con la articulación de las palabras, pues es ir a un especialista, en este caso la doctora, para que detecte cualquier problema que tiene. Miren, vamos a hacer una pausa comercial, porque ya tenemos que ir instituyendo eso. Los dos últimos programas, las pausas se nos fueron por los problemas técnicos, pero ahora sí podemos hacerlo para cumplir con nuestros patrocinadores. Vamos a hacer una pausa comercial y luego entonces retornamos con la doctora para seguir con este interesante conversatorio acerca de la logopedia. Pausamos y retornamos. Vamos a continuar entonces con este interesante conversatorio con la doctora Yermi Gómez. La doctora hija de Negrito, ¿eh? ¿La doctora hija de quién? De Negrito, el primer gobernador de los aquí en Oh, qué bien. Pues mira, no sabía yo que era doctora. Bueno, pues, mira qué bien. Estábamos entre familia entonces ahí, por lo menos entre conocidos. Yo recuerdo bastante bien que cuando Negrito era gobernador, me ayudó mucho cuando yo estaba en la presidencia de la Asociación de Basquetboles.
Es decir, que mantuvimos una buena relación por ahí. Bueno, pero nada, doctora, David, bienvenida al grupo. En la pausa estábamos hablando sobre los muchachos, los niños que tienen problemas de audición. Es decir, los muchachos que no oyen, lógicamente no hablan o hablan con mucha dificultad o no hablan. Entonces, en estos casos, ¿quién es el que lo ve por primera vez? Habitualmente el pediatra se lo manda a usted o muchas veces el papá dice, oye, este muchacho no está hablando, déjame llevarlo a un especialista de esto, a ver cómo es el asunto por dónde que viene el asunto. Y resulta ser que el paciente pudiera estar haciendo un problema de audición y entonces son los sordomudos. ¿Cómo eso se interrelaciona con la especialidad suya? Pues muy bien, doctor. La logopedia es multidisciplinaria. Nunca trabajamos solo. Normalmente trabajamos muy de la mano con lo que es otorrinolaringología y con lo que es neurología infantil y neuropsicología con los neuropsicólogos. Incluso normalmente estamos anclados a centros de rehabilitación porque es multidisciplinaria. El paciente con problemas de audición normalmente llega referido o por pediatría o por otorrino. Si nos llega directamente a nosotros, es lo primero que hay que investigar, si el niño escucha bien. Bueno, porque a veces, como usted ha dicho, la madre no sabe, solo sabe que el niño no presta atención y no habla. Entonces, lo primero que hay que hacer es mandar a hacer una audiometría, es mandarlo al otorrino, y es el otorrino quien nos manda para atrás a nosotros un informe diciéndonos o si el niño está bien con su audición o si hay que resolverle primero, él le va detectó un problema, lo va a resolver y luego lo reenvía. O sea que es así, nosotros no nos quedamos en primera intención con ese paciente. Ese paciente se manda a otorrino. Si está todo bien, vuelve a nosotros, reenviamos a neurología, porque hay que buscar causas, detectar en primera instancia con el equipo multidisciplinario. Ya sabemos cuál es el problema, entonces en el último escalón logopedia rehabilita, ¿verdad? Entonces, si se detectó un problema de audición en ese niño, en primera instancia, otorrino lo corrige, ya sea con audífono, ya sea si hay que operar o lo que él considere. Entonces ya después otorrino reenvía a logopedia para que rehabilite, porque el niño, como no escuchaba, no conoce nada. Hay que empezar de cero con ese niño a enseñarle los sonidos, los fonemas, hay que como en su registro, en su memoria, porque no escuchaba. Entonces es un trabajo arduo de logopedia ya después que otorrino ha resuelto el problema. Pero es como le digo, puede venir, normalmente viene desde pediatría, logopedia manda a otorrino vuelve a logopedia. Entonces, Luis, tú ibas a preguntar sobre el asunto de la pronunciación, que tú en la pausa estábamos hablando sobre eso. Exacto, doctora, esos niños que tienen la dislalia, ¿cuál es el tratamiento que usted le hace? Y sobre ¿Pero qué es lo que hacen esos muchachos? ¿Qué es lo que le pasa a eso? La integración de los padres. Dígale, doctora. muy bien, esos niños son aquellos que los padres vienen a donde el pediatra primeramente y dice, doctora, mire, el niño no pronuncia la T o no pronuncia la D, en vez de peso dice peto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese niño? Ese niño tiene una dificultad para articular un fonema o varios fonemas. Eso se llama dislalia. Entonces la dislalia puede ser única, puede tener con un solo fonema o con múltiples fonemas. Entonces los principales son los de la R, los de la T, los de la S, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el logopeda hace? El logopeda primero empieza a rehabilitar a aquellos que el niño debe haber adquirido primero. El último que se rehabilita es la R.
La R se rehabilita hasta los 5 años. Es normal que un niño no pronuncie la R. No debe ser una preocupación. Entonces ahí nuestra meta es calmar al padre. Decirle que si el niño no pronuncia la R, pues apenas tiene 4 años o recién cumplido los 5, se va a esperar porque es fisiológica. Ok, ahora un niño después de 5 años de edad que no pronuncie la R, sí hay que rehabilitarlo, porque ya ahí después de los 5 años, si es patológica, ya debe tener adquirido el fonema de la R. Entonces nosotros empezamos, si el niño viene con nosotros por el problema de la R, empezamos a rehabilitar los primeros que él debió haber adquirido, como son la D, la S, la L, y ya de último la R. Entonces, ¿cómo se rehabilita? Bueno, pues primero hay que empezar a enseñarle el sonido del fonema. Por ejemplo, si es la R, lo primero que hay que empezar a rehabilitar es la lengua, tonificar la lengua. Normalmente ellos tienen el problema del punto de articulación de la lengua. No saben dónde la lente, tienes que el fonema se articule bien. Entonces, lo primero que hay que empezar es con eso, a enseñarle a ellos dónde es que va correctamente la lengua, donde descansa, enseñarlo a que vibre, porque tienen problemas a veces de vibración. Entonces son ejercicios que se hacen niños, y los niños que aprenden jugando. Entonces los logopedas estamos llenos de juguetes normalmente. Entonces, por ejemplo, es con juguetes, con rompecabezas, con todo lo que a ellos les gusta, y ahí nosotros los vamos rehabilitando. Nuestro mejor amigo es un espejo. Tenemos el espejo para que ellos se miren, nos miren como nosotros lo hacemos, luego lo hacen ellos. Es muy divertida la logopedia. Entonces el niño no se aburre, el niño le gusta ir al logopeda, le gusta ir a su terapia, y el niño menor de 5 años aprende rápido, es una esponja. Entonces las dislalias son sumamente fáciles de rehabilitar, y no vienen secundarias a un problema neurológico, sino que es algo fisiológico del niño. Así es. Ya. Doctora, fíjese una cosa, ya usted ha dicho más o menos en sentido general lo que abarca la logopedia. Veo que hay también cuestiones que tienen que ver con trastornos físicos o secuelas de algún otro tipo de problema, como usted ha mencionado, neurológico y esas cosas. Una pregunta, a ver cómo usted nos orienta en ese sentido. Es decir, el que ustedes puedan ubicar y tratar a tiempo estos problemas del habla, si no lo tratan a tiempo, puede repercutir en el desarrollo y en la salud mental, en las actitudes, el tipo de persona o de personalidad que vaya a desarrollar ese niño, si no se trata adecuadamente a tiempo. Claro que sí, doctor. Imagínense, tenemos muchos adultos dentro de nuestro entorno, que antes no se conocía la logopedia y eso no era una prioridad. Es como le digo, que el niño hablara con la T, que hablara con la R, dentro no era una en lo que es la salud del niño, pero hoy en día con tantos problemas sociales que hemos visto que sí, que repercute, y que un niño que no se le rehabilita una simple dislalia, como estamos hablando, que es de lo menor en una patología de logopedia, ¿verdad? Hasta un déficit secundario neurológico, una persona que ha sufrido un ACV, hay que rehabilitarlo, una persona con labio leporino, con todo eso, la logopedia es muy variada, pero si una simple dislalia, por ejemplo, no se rehabilita en un niño, o una disfemia, que es la tartamudez, ese va a ser un adulto normalmente que va a crear un complejo, ¿verdad? Un complejo es algo, la comunicación es vital para el ser humano, es lo que nos define, ¿verdad? Es eso que nos hace conquistar el mundo, ¿verdad? El hablar, el tú expresarte, el tú expresar tus sentimientos, y si algo lo entorpece, entonces ya
tú retrocedes o hacer mejor o qué sé yo en la vida. Entonces eso trae muchos problemas psicológicos en el adulto joven, sobre todo muchos problemas de inferioridad. Entonces eso es algo que se puede tratar simplemente con poner un poquito más de atención y ver qué es lo que pasa con esa fallita. Y tenemos ya la logopedia, que es una herramienta que está ahí a nuestro lado. Imagínense, ya tenemos muchos logopedas en Santiago, en Moca tenemos ya, somos 2 o 3 que ya vemos en Moca, no somos tanto, pero estamos ahí. Se le va a dar la mejor atención al niño, y como dije ahorita, es un problema, es un tratamiento multidisciplinario. Vamos a hacer un equipo de médicos, de especialistas, que vamos a hacer lo mejor por ese niño, para reingresarlo a la sociedad y para que pueda dar lo mejor de sí. Claro que sí que repercute. Pero no hay problema, Pichardo, si encuentran a uno que lo empoñe bien, hasta presidente, hasta candidato presidente. Sí. En Barahona no encontró a la doctora, pero después de adulto encontró a Danilo y lo tienen. No, pero mira, te digo algo, yo entiendo muy bien lo que la doctora dice. Ciertamente los problemas de autoestima son problemas, sí, que claro. Como dicen por ahí, cada regla tiene su excepción, las hay en todos los ámbitos. Yo recuerdo una vez, no sé si la doctora tendrá algún dato de ese sentido, una biografía que yo leí de Einstein. Einstein era disléxico, y estamos hablando del cerebro del mejor cerebro que ha parido la humanidad, y al principio en su infancia él era disléxico, Einstein, y pudo superar eso. No sé si lo habrán ayudado o si su genio hizo que por él mismo lo superara, pero lo cierto es que la mente más brillante que ha tenido la humanidad tenía ese problema. Doctora, casi estamos terminando, pero un poquito del niño tartamudo. ¿Qué usted le ofrece a él? No. La tartamudez es lo que mencionaba ahorita, que denominamos disfemia, ¿verdad? La disfemia puede ser fisiológica también y no fisiológica. En el caso de la fisiológica son los niños que tienen esos ataques, ¿verdad? Esas paradas bruscas hasta los 5 años. Hasta los 5 años puede ser fisiológico, puede ser normal en un niño que haga estas paraditas. Pero ojo, no quiere decir que porque sea normal y porque sea fisiológico lo vamos a dejar pasar. Yo tengo un pacientito que desde los 2 años se empezó a rehabilitar. ¿Por qué? Porque aunque es fisiológica y se le explicó a la madre que era fisiológico, pero hay que empezar tempranamente para que ya después de los 5 años no se convierta en patológico, y para que él ya desde antes de los 5 años desarrolle la autoconfianza. Porque ¿qué pasa con la disfemia o la tartamudez? Que tiene una base generalmente en un 90% que es ansiosa. Normalmente esos niñitos antes de los 5 años, la fisiológica, que es la más normal, tú te das cuenta que son niños que quieren ir delante de su propia edad, que quieren hablar rápido, que si aprenden una palabra, son muy inteligentes, aprenden una palabra nueva y quieren decírtelo todo al mismo tiempo. Entonces esta ansiedad hace que ellos hagan estas paradas, esas trabas, ¿verdad? Entonces eso se le va trabajando la autoconfianza, se le va trabajando la respiración, porque normalmente tiene que aprender a respirar y hablar. Es una coordinación respiratoria. Entonces se le va trabajando eso, la ansiedad y la respiración. Y ellos solitos ya lo dejan, se rehabilita. Ahora ya después de los 5 años, un adolescente normalmente tiene un componente familiar. Hay que investigar componentes familiares de dislexia, de tartamudez en un tío. Normalmente tiene un componente familiar, hereditario. Entonces, pero como quiera también se rehabilita. Es un poquito ya más difícil en un adolescente o en un adulto, pero
se hace, porque lo primero que él tiene que saber es reconocer que tiene el problema y querer que se le ayude, porque ya un adolescente, un adulto joven, tiene que querer. Ya no es un niño menor de 5 años que lo lleva la mamá, él tiene que querer, ¿verdad? Normalmente quiere ir a la universidad o está en la universidad o está en el bachillerato y le da vergüenza exponer por este problema, entonces viene a nosotros. Entonces se le trabaja multidisciplinariamente con psicología. Nosotros rehabilitamos la parte de lo que es la respiración, la parte de reforzar los órganos fonatorios y todo eso, y en conjunto se va rehabilitando. Bueno, la verdad, doctora, que la conversación con usted ha sido muy interesante. Yo pienso que el público de Entre Galenos ha tenido una mejor perspectiva, una mejor idea de qué es eso de la logopedia y en qué elementos ustedes trabajan con los niños. Qué bien. Yo creo que el público debe saber que la doctora está o va a estar próximamente en el Instituto de Especialidades Médicas, va a ser parte del staff del instituto. La doctora, ya ustedes ven, en Mocana, no sabía que era la hija de Negrito, bueno, y además es la esposa del doctor Ciré, que es parte del staff también de nosotros allá, así que tienen las dos puntas de la vida, el geriatra y el pediatra. Está muy bien eso. De todas maneras, doctora, gracias por estar con nosotros, a todos ustedes, amigos, por seguir con este programa de 7 a 8, su cita obligada cada sábado, y el próximo sábado a partir de las 7 vamos a estar compartiendo con ustedes una entrega más de Entre Galenos, adaptándonos a esta nueva normalidad hasta que podamos nuevamente retomar nuestro formato original. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y el próximo sábado nos vemos. Buenas noches. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que el Trinidad dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos Entre Galenos.